¿Cuánto crees que realmente conoces la Biblia? Todos estamos familiarizados con historias como la división del Mar Rojo y la batalla de David contra Goliat. También conocemos símbolos como la corona de espinas y el crucifijo. Pero, ¿y si te dijera que hay más en estos conceptos bíblicos de lo que pensabas? Sin duda, la Biblia es un libro poderoso, pero este video es para aquellos que desean profundizar más. Porque si Dios realmente inspiró este libro, debe estar lleno de conexiones increíbles que nosotros, los humanos, no solemos notar. ¿Sabías que la corona de espinas está conectada con el jardín del Edén? ¿O que el bautismo de Jesús está relacionado con la historia del Éxodo? Hoy hemos recopilado 23 significados profundos en historias bíblicas comunes que profundizarán tu comprensión de las Escrituras y te dejarán alabando a Dios por lo impresionante que es su Escritura. Si aprendes algo nuevo hoy, considera suscribirte a Versos de Vida y activar la campanita. No olvides dejar tu me gusta en el video. En un libro donde historias enormemente grandes se reducen a apenas unos pocos versos, parece extraño que el capítulo más largo del libro de Génesis trate sobre un siervo buscando una esposa. Antes de investigarlo, me preguntaba cómo este siervo aparentemente aleatorio obtuvo un papel tan importante en un capítulo de 67 versículos. Pero después de estudiarlo, me di cuenta de que este no era un capítulo ordinario y que este no era un siervo común. Para ponerlo en contexto, Abraham es llamado a sacrificar a su hijo Isaac en capítulos anteriores. En esa historia, Abraham cumple el rol de Dios el Padre e Isaac representa a Jesús, el Hijo. Siempre pensé que la metáfora terminaba allí, pero descubrí que sigue más allá. Isaac no vuelve a aparecer en la historia hasta que llega el momento de que se case. Si Isaac representa a Jesús, su ausencia en la historia simboliza su ascensión al cielo y solo reaparecerá cuando llegue el momento de tomar a su esposa, los cristianos de la tierra. Ahora bien, puedes estar pensando, eso está bien y todo, es una interpretación más profunda de Jesús y su esposa, pero el personaje principal de este capítulo no es Isaac ni Abraham, ni siquiera Rebeca, la novia. Es este siervo anónimo. Este misterioso siervo es presentado en Génesis 15:2. Debido a que Abraham no tenía hijos en ese momento, designó a Eleazar como su heredero, quien debía encargarse de su estate cuando él falleciera. Curiosamente, en el capítulo 24, Eleazar es mencionado como el siervo de Abraham, esencialmente una extensión de Abraham mismo. Su responsabilidad era unir a Isaac, o Jesús, con Rebeca, la iglesia. Y su nombre literalmente significa Dios de ayuda. Si entendemos a Eleazar como el Espíritu Santo en este capítulo, entonces una gran cantidad de significados profundos surgen de estas páginas. Cuando dejó a Abraham, llegó con camellos cargados con todo tipo de bienes. Se le ordenó no regresar con la novia a menos que ella estuviera dispuesta. El siervo se preocupaba profundamente de que la misión de su amo se llevara a cabo. Pero lo que más me gusta de este relato es el versículo 25. Antes de este versículo, él había orado para que si una mujer ofrecía agua para sus camellos, esa sería la señal de que ella era la esposa de Isaac. Pero antes de celebrar el éxito de su misión, tenía una última pregunta que hacerle a la novia. ¿Hay espacio en la casa de tu padre para que pasemos la noche? En otras palabras, la pregunta que el Espíritu Santo le hace a un posible cristiano es, ¿hay espacio en tu corazón para mí? Y solo entonces, cuando la novia le responde afirmativamente, el siervo se regocija porque su misión ha sido exitosa al ser recibido en el hogar de la novia. Uno de los pasajes más controvertidos de Jesús se encuentra en Juan 8. Una mujer es arrastrada ante Jesús por los fariseos, interrumpiendo su enseñanza. Declararon que había sido sorprendida en adulterio y trataron de atrapar a Jesús con una pregunta, esperando que cometiera un error que les diera la base para acusarlo. Pero en lugar de eso, Jesús se agacha y empieza a escribir en la arena. Lo que escribió no se revela en el pasaje, y ha habido mucha especulación sobre esta respuesta tan extraña de Jesús. Todos recordamos su respuesta profunda, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, lo que provocó que se alejaran uno por uno. Existen algunas teorías sobre lo que Jesús escribió en la arena. Algunos dicen que estaba escribiendo una de las leyes de Moisés que los fariseos en realidad habían roto, que establece que tanto el hombre como la mujer deben ser presentados juntos para ser castigados, no solo la mujer. Otros creen que escribió los nombres de los líderes judíos, haciendo referencia a una tradición sacerdotal en el templo donde escribían los nombres de los culpables en la arena como una declaración de juicio. Pero quiero ofrecer una respuesta hoy no sobre lo que Jesús escribió, sino por qué Jesús escribió. Uno de los objetivos principales de Juan al escribir su evangelio era convencer a los lectores de que Jesús es Dios.
Así que cuando Jesús usa su dedo para escribir en la tierra, está destinado a recordar a los lectores un momento en el Antiguo Testamento cuando alguien usó su dedo para escribir en piedra. Moisés recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra, inscritas por el dedo de Dios. Por lo tanto, al imitar a su padre usando su dedo para escribir, no solo prueba que es Dios, sino que la misma ley que sus enemigos usaron para atraparlo fue creada por Jesús miles de años antes de que los fariseos nacieran. Después de la victoria climática sobre Goliat y los filisteos, David entró al servicio de Saúl a tiempo completo y ganó muchas victorias bajo su reinado. Pero Saúl se puso celoso de David y su influencia, por lo que conspiró para matarlo. Como resultado, David se vio obligado a huir. Primero visitó Nob, donde el sacerdote le dio a David la espada de Goliat para que la usara. Luego llegó a nada menos que Gat, la misma ciudad del gigante que él había matado. La noticia de la llegada de David se extendió rápidamente y su canción llegó a Aquis, el rey. Así que David actuó como un hombre loco, asegurándose de que el rey no lo viera como una amenaza en absoluto. Arañó las paredes y echaba espuma por la barba, pretendiendo estar loco. Y el rey se disgustó tanto con David que lo echó de la tierra. Ahora, esa es una historia bastante graciosa, pero es solo el comienzo. De hecho, David regresa a Gat después de ser perseguido por Saúl. Y esta vez sucede algo fascinante. Él y sus 600 hombres huyen hacia Aquis, el rey de Gat, y se les da Siglag, una porción del territorio filisteo para que se establezcan. Mientras estaban allí, David ideó una estrategia realmente inteligente para ganar el favor del rey. Salía en incursiones y regresaba con botines para el rey, alegando que estaba saqueando las naciones de Judá. Pero en realidad, estaba saqueando a los enemigos de Israel y reclamando el botín como si fuera de su propio pueblo. Debido a esto, Aquis quedó convencido de que David nunca sería aceptado por su propio pueblo, gracias a sus saqueos, y lo hizo su guardaespaldas de por vida. David había engañado tan bien a Aquis que, cuando llegó el momento de enfrentarse a los israelitas, Aquis posicionó a David y a sus 600 hombres al final de su ejército, actuando como su guardaespaldas personal. Y naturalmente, los soldados filisteos tuvieron un problema con esto y exigieron que David y sus hombres regresaran a Siglag o traicionarían al rey durante el combate. El rey finalmente cedió y David fue devuelto a Siglag. De hecho, David tiene algunas historias bastante significativas en Gat, pero ¿qué podemos aprender de esta en particular? Bueno, en primer lugar, es increíble que David no solo lleve la espada de Goliat a su ciudad natal, sino que esencialmente reemplace a Goliat en su servicio a los filisteos. Es irónicamente gracioso que el héroe que derrotó al gigante filisteo se convierta en la segunda venida del gigante filisteo, todo a través de la soberanía de Dios. Pero más importante aún, creo que lo significativo aquí es que los planes de Dios continúan llevándose a cabo a través de su pueblo, a pesar de la actitud y la infidelidad espantosa de Saúl. A veces, Dios usa incluso a nuestros enemigos para cumplir su voluntad por nosotros. Hay un capítulo famoso en el libro de Isaías que predice con precisión el sufrimiento del Mesías 700 años antes de que realmente sucediera. Predice la invención de la cruz, la naturaleza del sufrimiento de Cristo e incluso su apariencia. Pero hay otra profecía oculta en este capítulo icónico que a menudo pasamos por alto. Isaías 53, 9 dice, se le asignó una tumba con los malvados y con los ricos en su muerte. Ahora podemos asumir que la primera línea se refiere a los criminales que fueron crucificados a su izquierda y derecha, pero la siguiente parte no nos suena hasta que miramos el entierro de Jesús. Porque este fue un sabbat particularmente importante. El cuerpo fue entregado a José de Arimatea, un miembro del concilio judío, un buen hombre que esperaba el reino de Dios. Él tomó el cuerpo de Jesús y, después de envolverlo, lo colocó en su propio sepulcro, recién cortado y nunca usado antes. Así que parece que Isaías una vez más tenía razón cuando profetizó que Jesús estaría con los ricos en su muerte. Pero eso no es todo. En el relato de Juan, otro personaje es incluido en la historia del entierro de Jesús. No es otro que Nicodemo, el hombre que escuchó las increíbles palabras de Juan 3:16 de Jesús mismo. El texto dice que Nicodemo llevó una mezcla de mirra y aloe, pesando alrededor de 34 kilos o 75 libras. Eso equivale a 30,000 pesos dinares, aproximadamente 83 años de trabajo, estimados hoy en alrededor de 1.4 millones de pesos. Sin embargo, Nicodemo y José juntos ofrecieron a Jesús un entierro que solo podría ser digno de un rey, todo mientras cumplían una profecía menos conocida en Isaías 53. Si has visto este video, reconocerás a este hombre.
Y si no lo has hecho, definitivamente deberías echarle un vistazo. De todos modos, este es Satanás, el personaje principal de la película. Pero algo que no incluye en la película es esta interesante interacción entre Satanás y Dios en la caída de la humanidad. Dios está buscando a Adán y Eva, llamándolos en el jardín. Adán teme a Dios por su desnudez y Dios le pregunta si ha comido del fruto del jardín. Detengámonos ahí porque esta es una respuesta realmente fascinante de Dios al primer pecado del hombre. Por supuesto, Dios sabía que Adán había pecado antes de comenzar esta conversación, pero en lugar de castigarles de inmediato, les hace una pregunta. Y la pregunta es muy significativa. Te diré por qué en un momento, pero Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante. En lugar de hacerle una pregunta a la serpiente, Dios inmediatamente la maldice. Pero fíjate cómo Dios trata de manera diferente al hombre y al diablo. A Adán le deja una pregunta, dándoles la oportunidad de arrepentirse, mientras que el diablo no tiene esa posibilidad. Debido a la humanidad de Jesús, Él fue el puente perfecto entre Dios y el hombre, permitiéndonos alcanzar las misericordias que Él ofrece. Sin embargo, el diablo y sus ángeles no reciben una segunda oportunidad. Están destinados a la destrucción, les guste o no. Aquí tenemos el primer vistazo de la increíble misericordia de Dios que está disponible para que la accedamos hoy. Cada vez que pecamos, Dios nos busca con una pregunta, y depende de nosotros cómo vamos a responderle. Los 4 evangelios comienzan con fuertes alusiones al Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan todos citan o aluden a diferentes partes de las Escrituras antiguas, y es fascinante. Por cierto, si te interesa que explique las conexiones del Antiguo Testamento al principio de cada evangelio, comenta abajo. Pero hoy quería compartir algo sobre la Madre de Jesús, María. En el Evangelio de Lucas hay algunos versículos inusuales sobre María, específicamente cuando visita a su pariente Isabel, que nunca pude entender completamente. Lo que no sabía es que casi cada palabra era una pista que conecta a María con algo muy significativo en el tiempo del rey David, el misterioso objeto conocido como el Arca del Pacto. El nombre de Jesús es mencionado en el primer versículo de la Biblia, y de hecho, aparece en la primera palabra. Para nosotros, son técnicamente 3 palabras, en el principio, pero en el hebreo original, estas se combinan en una sola, Bereshit. Oculta en esta palabra, se encuentra la primera mención del Mesías prometido en toda la Biblia. He guardado esta conexión para el final porque es absolutamente increíble. En Proverbios 8, escuchamos a un personaje llamado Sabiduría, que personifica la sabiduría de Dios. Esta se describe a sí misma realizando diversas acciones a lo largo del capítulo, pero el versículo 22 se traduce literalmente como, el Señor me poseía en el principio de su camino. En 1 Corintios 1:24, Pablo revela que este misterioso personaje llamado Sabiduría ha sido, en realidad, Jesucristo desde el principio. Proverbios 8:22 muestra a Jesús reclamando la palabra hebrea Resit como un título, la misma palabra utilizada en la primera palabra de la Biblia, Bereshit. Esto significa que, en la primera palabra del Antiguo Testamento, ya aparece Cristo. En otras palabras, el primer versículo de la Biblia podría leerse como, en Cristo, Dios creó los cielos y la tierra. La muerte de Jesús es el acto de amor más importante y profundo de toda la historia. Pero, como sabemos, ocurrieron muchos eventos extraordinarios mientras era crucificado. ¿Sabías que la muerte de Jesús coincidió con un evento crucial en la historia judía? No solo en el día, sino en la misma hora. Un estudio realizado por un Fray Vinton utilizó cálculos astronómicos para reconstruir el calendario judío y determinó que la muerte de Jesús ocurrió en el día 14 de Nisan, que no es una marca de automóvil, sino un mes en el calendario judío. Ese día coincidía con la preparación de la Pascua, la festividad en la que los judíos recordaban cómo fueron salvados de la muerte cuando el ángel destructor pasó sobre sus casas, marcadas con sangre. La sangre con la que marcaron sus puertas no era cualquier sangre. Dios ordenó que debía ser la de un cordero sin defecto, macho y de 1 año de edad. La festividad de la Pascua se celebraba del 15 al 22 de Nisan. Y aquí está el punto clave, el 14 de Nisan, el día en que los corderos sin defecto eran sacrificados, fue el mismo día en que Jesús murió. No solo eso, sino que los corderos eran sacrificados al atardecer, justo cuando el sol se ponía en el horizonte. De manera impresionante, el Evangelio de Juan sugiere que Jesús murió en la tarde, dejando un espacio de tiempo mínimo entre ambos eventos. Jesús murió en el mismo momento en que los corderos sin defecto eran sacrificados.
Esta sincronización es imposible de ignorar a la luz de lo que Jesús representaba, el sacrificio final y supremo, el Cordero de Dios que fue inmolado por los pecados del mundo. De esta manera, cuando llegue el último y definitivo juicio, podremos ser salvados no por la sangre de un cordero, sino por la sangre de Cristo. Pero hay algo más sorprendente. Los sabios que visitaron a Jesús cuando era niño quizás eran aún más sabios de lo que creemos. A primera vista, los regalos que le ofrecieron pueden parecer extraños para un bebé: oro, incienso y mirra. Valiosos, sí, pero aparentemente poco prácticos para un niño. Sin embargo, estos regalos representan tres figuras cruciales y dan pistas asombrosas sobre quién llegaría a ser Jesús. Los sabios eran magos del Oriente, específicamente de Persia. Eran altamente respetados y algunos trabajaban en la política y el gobierno. De hecho, algunos magos eran hacedores de reyes, es decir, los encargados de elegir a un nuevo monarca. Esto da un significado aún mayor a su visita al niño Jesús. El primer regalo, el oro, es fácil de interpretar. Siempre ha sido un obsequio digno de un rey. La reina de Saba, por ejemplo, llevó oro y piedras preciosas cuando visitó al rey Salomón. Así que el primer rol representado en este regalo es el de rey. El segundo regalo, el incienso, es menos familiar para nosotros, pero no lo era para los judíos de la antigüedad. En la adoración a Yahvé, Moisés fue instruido para quemar incienso diariamente como una ofrenda agradable al Señor. Este incienso simbolizaba el papel de Jesús como sumo sacerdote, quien intercedería por la humanidad y ofrecería el sacrificio supremo por el pecado, mucho más grande que cualquier ofrenda de incienso o animal. Así que el segundo rol representado es el de sacerdote. El tercer regalo, la mirra, es el más inusual. En el Antiguo Testamento, se utilizaba en la adoración en el templo, pero su uso más común era como aceite de embalsamamiento para prevenir la descomposición de los muertos. En la historia de la crucifixión, la mirra aparece dos veces: primero, cuando le ofrecieron a Jesús una mezcla de vino y mirra antes de ser crucificado, y segundo, cuando su cuerpo fue ungido con una gran cantidad de mirra en su entierro. Esto nos revela algo impactante: Jesús era un niño que había nacido para morir. El regalo que recibió al inicio de su vida fue el mismo que se usó en su muerte. La mirra representa el tercer y último rol, el de Salvador. Estos tres roles, rey, sacerdote y salvador, se cumplieron a la perfección en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento citan, hacen referencia o evocan el Antiguo Testamento. Mateo, por ejemplo, lo hace de manera muy evidente al comenzar con una genealogía, un recurso muy común en el Antiguo Testamento. En esta lista se mencionan personajes clave como Abraham, Ruth, David y Rahab, cuyas historias contienen promesas que encuentran su cumplimiento definitivo en Cristo. Marcos, por su parte, abre su evangelio con una referencia directa a Isaías 40, 3-5 y presenta a Juan el Bautista como aquel que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Lucas establece múltiples conexiones con el Antiguo Testamento, especialmente con la historia de Abraham. Por su parte, Juan inicia su evangelio con una clara inspiración en Génesis 1:1, enfatizando que Jesús es el Hijo de Dios y que en él se encuentra la vida desde el principio. Su evangelio también retoma el tema de la luz y las tinieblas, evocando Éxodo 33, donde Dios no podía mostrar su rostro a Moisés. Sin embargo, en Juan, Jesús se presenta como aquel que revela el verdadero rostro de Dios. Previo al nacimiento de Jesús, un decreto obligó a María y José a regresar a Belén. Aunque suele pasarse por alto, este decreto guarda sorprendentes similitudes con otro edicto bíblico. En el año 583 a.C., después de décadas de opresión bajo Babilonia, el rey persa Ciro emitió un decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén. Ambos decretos, el de Ciro y el de Augusto, tuvieron repercusiones globales y causaron el desplazamiento de grandes poblaciones. Además, tanto en Esdras como en Lucas se menciona un censo o registro de personas. Pero la conexión más impactante se encuentra en Esdras 5:2, donde dos figuras clave, Zorobabel y Josué, reconstruyen el templo en Jerusalén. Zorobabel era un descendiente de David y un ancestro de María, mientras que Josué, cuyo nombre en griego es Yeshua o Jesús, era un sacerdote. En Lucas 2, vemos el nacimiento de Jesús, el hijo de David, quien reunía en una sola persona las figuras de rey y sacerdote. Sorprendentemente, en la lista de nombres de los exiliados que regresaron a Jerusalén en Esdras 2, el nombre más repetido es Josué o Jesús, destacando de manera extraordinaria en la narrativa bíblica.
El libro de Esdras no solo hacía referencia a lo que vendría en el futuro, sino que prefiguraba deliberadamente el linaje, el nombre y el lugar de nacimiento del Mesías. Todos recordamos el poderoso momento en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo descendió con fuerza, las paredes temblaron, un viento impetuoso sopló y los discípulos comenzaron a hablar en lenguas que jamás habían aprendido. Pero, ¿sabías que existe una historia similar en el Génesis? Se trata de la construcción de la ciudad y la Torre de Babel, y las similitudes entre ambos relatos son asombrosas. Después del diluvio, un bisnieto de Noé llamado Nimrod se convirtió en un hombre poderoso y fundó varias ciudades importantes, siendo la primera de ellas Babel. Esta ciudad representaba el auge del progreso y la civilización humana, y sus habitantes, en su orgullo, decidieron construir una torre que alcanzara los cielos. Pero su propósito era doble, querían hacerse un nombre y, al mismo tiempo, evitar ser dispersados por toda la tierra, algo que Dios había ordenado desde la creación. Dios le dijo a Adán y Eva que fueran fructíferos y llenaran la tierra, pero los habitantes de Babel decidieron lo contrario. En su desafío, buscaban seguridad y grandeza en su ciudad en lugar de obedecer a Dios. En contraste, Jesús instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo con el propósito expreso de difundir el Evangelio a todas las naciones. Ellos obedecieron y, 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El resultado fue impactante. En Babel, Dios confundió las lenguas y dispersó a la humanidad, separándola en distintas naciones. En Pentecostés ocurrió lo opuesto, el mundo, dividido por el pecado, fue reunido a través del Espíritu Santo. Donde antes Dios confundió los idiomas, ahora los unía con el mensaje del Evangelio, permitiendo que la salvación se extendiera hasta los confines de la tierra. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia. Un joven pastor, armado con una sola piedra, derrota a un gigante y cambia el curso de la historia. Sin embargo, hay otro relato en las Escrituras que parece contar una historia diferente y plantea una pregunta sorprendente: ¿fue realmente David quien mató a Goliat? En 2 Samuel 21:19 se encuentra un pasaje que desconcierta a muchos: Elhanán, hijo de Jaare-Oregim, el de Belén, mató a Goliat el geteo. ¿Cómo es esto posible si sabemos que David lo derrotó? Para complicar aún más las cosas, una Crónicas 25 narra un evento diferente: Elhanán mató a Lami, hermano de Goliat. De repente, Goliat tiene un hermano y es este hombre llamado Elhanán quien lo mata. Al comparar ambos versículos en hebreo, encontramos similitudes intrigantes. La palabra belenita en 2 Samuel parece contener el nombre Lami, y los términos et y ahí en ambas versiones son casi idénticos en hebreo. Es posible que un error de copia haya alterado el significado del texto. Para aclarar este enigma, debemos considerar 3 posibilidades. Lami era el verdadero nombre del gigante y la palabra belenita fue añadida posteriormente. Elhanán era un belenita y el nombre Lami se introdujo en el texto por error. Ambas afirmaciones son correctas: Elhanán era un belenita y Lami era el nombre del gigante. Un detalle clave en 2 Samuel 23 nos ayuda a resolver la cuestión. Allí se menciona a Elhanán como un guerrero de David y se confirma que era de Belén. Además, el análisis lingüístico de los términos en hebreo sugiere que el copista de 2 Samuel pudo haber omitido la frase hermano de antes del nombre de Goliat, lo que generó la confusión. En otras palabras, la Biblia no se contradice. Elhanán mató al hermano de Goliat, mientras que David fue quien derrotó al gigante en la historia que todos conocemos. En los Evangelios, hay un momento en el que Jesús parece actuar fuera de su carácter habitual. Entra en el templo, vuelca las mesas de los cambistas, libera a las palomas y expulsa a los mercaderes con un látigo. Durante mucho tiempo se pensó que Jesús hizo esto porque los comerciantes estaban profanando el templo al lucrarse dentro de él. Pero la razón de su ira es aún más profunda. El templo de Jerusalén estaba estructurado en varias áreas. En el centro se hallaba el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Luego estaban los atrios para los sacerdotes y los judíos que venían a adorar y ofrecer sacrificios. Finalmente, en la parte exterior, se encontraba el atrio de los gentiles, el único lugar donde los no judíos podían acercarse a Dios. Sorprendentemente, Jesús realizó su acto de ira precisamente en el atrio de los gentiles. Si su preocupación hubiera sido exclusivamente la santidad del templo, habría comenzado por las áreas más sagradas. Pero su ira tenía otro propósito: defender a los gentiles. Durante la Pascua, Jerusalén se llenaba de visitantes extranjeros que venían a adorar a Dios. Viendo una oportunidad de negocio, los mercaderes instalaron sus puestos en el atrio de los gentiles.
Allí, cambiaban monedas extranjeras por la moneda del templo y vendían corderos para los sacrificios. El historiador Josefo registró que, en una sola Pascua, se vendieron y sacrificaron 255.000 corderos. Este era el escenario que Jesús encontró al entrar en el templo. Su furia no solo era por la profanación del lugar sagrado, sino porque los gentiles habían sido desplazados, privados de su derecho de adorar a Dios en paz. Jesús defendió a los gentiles porque sabía que, un día, ellos también serían incluidos en la promesa hecha a Israel y tendrían acceso pleno a la presencia de Dios. De las 12 tribus de Israel, solo una fue elegida para ejercer el sacerdocio, la tribu de Leví. Su función era servir a Dios en el templo y llevar a cabo los sacrificios por el pueblo. Pero, ¿por qué los levitas fueron escogidos para este rol sagrado? La mayoría asumiría que fue cuando Josué repartió la tierra prometida. Sin embargo, la verdadera razón es mucho más impactante. Dios eligió a Aarón y a sus hijos para ser los primeros sacerdotes. Pero, en ese momento, no se menciona que toda la tribu de Leví sería sacerdotal, solo la familia de Aarón. Entonces, ¿cuándo se le concedió el sacerdocio a toda la tribu? La respuesta se encuentra en el episodio del becerro de oro. Moisés había recibido los 10 mandamientos en el monte Sinaí, escritos por el propio dedo de Dios. Pero al descender, encontró al pueblo adorando un becerro de oro, un ídolo hecho por Aarón. En su ira, Moisés destruyó las tablas de la ley, quemó el becerro y esparció sus cenizas sobre el agua, obligando al pueblo a beberla. Pero no se detuvo ahí. Al ver la corrupción de Israel, Moisés gritó, «El que esté de parte del Señor, que se una a mí». Los únicos que respondieron fueron los hijos de Leví. Moisés entonces les ordenó que tomaran sus espadas y mataran a sus propios hermanos y vecinos. Ese día, 3.000 israelitas murieron a manos de los levitas. Lejos de castigarlos, Dios los bendijo. Moisés les dijo, «Hoy han sido consagrados al Señor, pues no dudaron en ir contra sus propios hijos y hermanos». Así, la tribu de Leví recibió el sacerdocio, cumpliendo la profecía de Jacob de que serían dispersados por Israel sin una herencia de tierras, pero con un propósito sagrado, ser los siervos de Dios en su templo. Este evento demuestra la seriedad con la que Dios toma la idolatría y la desobediencia, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, Él establece su plan soberano. Dios toma la idolatría y la desobediencia con extrema seriedad. De hecho, en el desierto, quiso destruir a su pueblo y empezar de nuevo con Moisés, pero fue convencido de no hacerlo. ¡Qué grande es su gracia! Jesús es, sin duda, el nombre más famoso de la historia de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que ese no era realmente su nombre? El Evangelio de Marcos comienza con estas palabras, el principio del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, en el griego original, los términos utilizados son Iesous Christos. Iesous es la versión griega del nombre hebreo Yeshua, que en español se traduce como Josué, el héroe que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida. Un nombre con un significado poderoso, Dios salva. Y como ya sabemos, Cristo no era su apellido, sino un título. Viene del griego Christos, que a su vez es la traducción de la palabra hebrea Masías, que significa Mesías o ungido. Esto es increíble, porque cada vez que pronunciamos el nombre de Jesús, estamos declarando que Dios salva y que Él es el camino por el cual la salvación se hace realidad. Hace 2 años, hice un video sobre los Nepilim, esos gigantes demoníacos mencionados en Génesis 6. Durante mucho tiempo, creí que este pasaje hablaba de ángeles caídos teniendo descendencia con mujeres humanas. Pero, me equivoqué. Hay un detalle clave en ese pasaje que cambia completamente su significado. Inmediatamente después, Dios establece un límite de 120 años para la humanidad. Durante años, creí que esto se refería a la esperanza de vida de los seres humanos. Pero, no tiene sentido. ¿Por qué limitar la edad de los hombres detendría a los demonios? Aquí es donde el contexto es crucial. Algunos creen que los hijos de Dios en Génesis 6 se refiere a los descendientes de Set, aquellos que aún seguían a Dios. Según esta teoría, los descendientes fieles de Set comenzaron a casarse con mujeres de la línea de Caín, quienes ya se habían apartado de Dios. Esta explicación encaja con el patrón bíblico. Dios prohibió a su pueblo casarse con los cananeos. Abraham insistió en que Isaac no tomara una esposa de entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se mezcla con aquellos que lo rechazan, terminan alejándose de él. ¿Y qué hay de los 120 años? No era un límite de edad, sino una cuenta regresiva.
Dios le estaba dando a la humanidad exactamente 120 años antes de enviar el diluvio para castigar su maldad. Jesús nunca usó su poder divino para impresionar a la gente. Todos sus milagros tenían un propósito profundo. Entonces, ¿por qué caminó sobre el agua? A primera vista, parece un acto espectacular sin mucho significado. Pero, en realidad, hay un vínculo oculto con el Antiguo Testamento que revela algo impresionante. Para entenderlo, comparemos dos pasajes. Primero, en el libro de Job, se dice que Dios camina sobre el mar como sobre tierra firme. Luego, en los Evangelios, cuando Jesús camina sobre el agua, se usan exactamente las mismas palabras en griego. Pero esto es solo el comienzo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se revelaba a alguien, a menudo pasaba junto a ellos. Esto ocurrió con Moisés en el monte Sinaí y con Elías en la misma montaña. Y en el Evangelio de Marcos, Jesús quiso pasar de largo junto a los discípulos mientras caminaba sobre el mar. La conexión es innegable. Jesús no solo caminaba sobre el agua, estaba mostrando su identidad divina. Pero hay más. Este evento está directamente relacionado con otro momento crucial, la separación del Mar Rojo. Ambos sucesos ocurrieron de noche. Y lo más asombroso es que sucedieron en el mismo periodo del reloj judío. La caminata de Jesús sobre el agua ocurrió en la cuarta vigilia de la noche. La apertura del Mar Rojo ocurrió en la vigilia de la mañana, que es la última parte de la cuarta vigilia. Es decir, estos dos eventos ocurrieron en el mismo momento del día. Pero hay una diferencia clave entre los dos relatos. En Éxodo, el pueblo de Israel atraviesa el mar y luego pasa 40 años vagando por el desierto. En los Evangelios, Jesús calma la tormenta y de inmediato transporta a los discípulos a su destino. Este paralelo nos muestra que con la llegada de Cristo, la espera ha terminado. Jesús es la respuesta final a la historia de Israel. Y todo esto apunta a un concepto central en la fe cristiana, el bautismo. El Mar Rojo representaba la muerte y la vida al mismo tiempo. Los israelitas dejaron atrás la esclavitud y entraron en una nueva vida a través del poder de Dios. Pedro, al intentar caminar sobre el agua, simboliza nuestra lucha con la muerte y el pecado. Se hundió, pero Jesús lo rescató. De la misma manera, en el Mar Rojo, los egipcios murieron en las aguas, mientras que el pueblo de Dios emergió a la libertad. Y así como el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés al pasar por el mar, nosotros somos llamados a ser bautizados en Cristo, muriendo al pecado y resucitando con Él. Pero hay algo aún más profundo en la historia del bautismo de Jesús. El Espíritu Santo descendió sobre el justo después del bautismo. Y luego, fue llevado al desierto por 40 días para ser probado. Ahora, compáralo con Israel. Ellos pasaron por el Mar Rojo, recibieron la presencia del Espíritu y fueron llevados al desierto por 40 años. ¿Coincidencia? No lo creo. Incluso las tentaciones de Jesús siguen el mismo orden que las pruebas de Israel. Jesús fue tentado con hambre, igual que los israelitas en el desierto. Satanás le pidió que pusiera a Dios a prueba, igual que Israel en Masá. Y finalmente, Satanás lo tentó con idolatría, igual que el becerro de oro. La gran diferencia es que Israel falló en todas, pero Jesús venció en todas. Desde el principio, la historia de la salvación apuntaba a Cristo. Cada símbolo, cada evento, cada detalle, estaban preparando el camino para Él. Y si has llegado hasta aquí, es porque quieres conocer más de estos increíbles misterios de la Biblia. Así que no olvides suscribirte a Versos de Vida, darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.